Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Comentario. Cosas vanas alude a una rebelión que no tiene oportunidad alguna de triunfar. Versículo 2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo. Comentario. La palabra castellana Mesías es una transliteración del hebreo que aquí se traduce como ungido. En este caso, el ungido es probablemente un rey de Israel que proféticamente anticipa a Cristo, el Santo Hijo de Dios, a quien éste ungió. Hechos 4:27. Versículo 3. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Comentario. Dios habla en el versículo 6 y entonces el rey publica su decreto en el versículo 7 al 9. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Comentario. Jesús siempre estuvo consciente de que Él era el Hijo de Dios. Juan 5, 19, 20. Y fue esta declaración lo que llevó a los líderes judíos a crucificarlo. Mateo 26, versículos 63 a 66. Versículo 8. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Comentario. Según Mateo, Jesús reconoció disponer de este poder al comisionar a sus seguidores a ir y a hacer discípulos a todas las naciones. Dinámica del reino. La promesa de Dios a su Mesías, evangelización mundial. Este gran salvo mesiánico revela el corazón de Dios hacia su propio Hijo. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Esta conversación tiene una sorprendente declaración, que todas las naciones del mundo llegarán a estar bajo el gobierno del Hijo. Sin embargo, hace falta pedirlo. Pídeme. En Juan 17, por medio de su oración sacerdotal, Jesús hace precisamente esto. Juan 17, del 1 al 28. Pero su petición incluye nuestra respuesta. Debemos unirnos. Juan 17, 21, y recibir en nombre de Dios la autoridad manifiesta que Jesús, como el Mesías intercesor del Salmo 2, nos ha conferido a nosotros su iglesia. En su nombre oramos y por esta gloria triunfamos al recibir la herencia de las naciones como prometió Dios. Proverbios 24, 11, 12. Versículo 9 del Salmo. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Comentario final. Honrad. Señal de sumisión. Primer libro de Reyes 19:18. Significa rendir homenaje. Este es un salmo mesiánico en el cual se advierte a las gentes y a los reyes de la tierra que sirvan a Dios porque el juicio final está en sus manos. Se aplica a Cristo por lo menos 5 veces en el Nuevo Testamento. Me llama mucho la atención siempre el que dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. O sea, siempre me ha como quebrantado un poquito. Pero como que uno lo lee, pues yo no sé, como que dice, yo te engendré hoy. O sea,
yo siempre lo tomo como para mí, ¿no? Y pues, o sea, que Jehová le diga a uno, yo te engendré, mi hijo eres tú, o sea, es algo como muy, muy lindo. Y también acá donde dice que Jesús siempre estuvo consciente que era el Hijo de Dios, en Juan 5, del 18 al 20, como que muestra la identidad de Jesús, ¿no? Y dice que fue esta declaración la que lo llevó ante los líderes judíos a crucificarlo. Entonces me llamaba mucho la atención ahorita que lo leí Angelita, porque ve uno la identidad de Jesús desde siempre, o sea, él era consciente que era el Hijo de Dios y hasta el final, o sea, con su identidad pegado, 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 incluso se lo llevaba pues a ser crucificado, que era pues el destino de él, pero nunca se desvió de su identidad, ¿no? Siempre fue consciente de quién era, qué venía y lo que tenía que hacer. Sí. Entonces, pues, Muy, eso me llamó la atención. muy importante para este tiempo, ¿no? El saber quiénes somos nosotros y que Dios nos ha metido nuevamente en su corazón, porque nosotros salimos de Él, de su corazón, y venimos a la tierra, ¿cierto? Pero hay otro salmo también, creo que es el Salmo 139, que dice, mi embrión vieron tus ojos. Entonces, sí, tiene que ver con ese saber o con eso que el Señor a cada uno de nosotros también nos ha sacado de su corazón para que volvamos a Él estando acá. Entonces, muy, muy bonita esa parte, muy chévere. Sí, También me parece muy interesante pues el versículo 8, tal vez lo menciona uno mucho en las oraciones, o es un versículo que conocemos mucho, que es pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Y también precisamente en el comentario decía que hay algo muy importante en este versículo y en la parte de la evangelización, y es que nosotros debemos pedirle a Dios, ¿sí? Pídeme, dice ahí. Dice que pues la predicación del Evangelio va a llegar a todo el mundo. De hecho, ya por medio de los celulares y todo esto es mucho más fácil predicar la palabra de Dios, ¿cierto? Pero dice que le pidamos, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Este versículo también lo hemos aplicado a la oración por las necesidades financieras, ¿sí? Por las necesidades económicas, porque cuando nosotros hacemos la obra del Señor, la voluntad de Dios, asimismo también eh, en la segunda parte de ese versículo dice, y como posesión tuya los confines de la tierra, ¿sí? Entonces no es solamente que nosotros vayamos a poseer de una forma eh, como, como los reyes o como, ¿sí? Más bien siempre como con esa humildad y esto, eh, pero pues entendiendo que también tenemos necesidades para poder suplir las necesidades básicas y para poder ir y llevar también la palabra, ¿no? Es algo importante.